Buenas tardes chicos, hoy vamos a comenzar con los Juegos Olímpicos para continuar con la civilización griega. Nuestro objetivo va a ser reconocer los Juegos Olímpicos, reconocer los Juegos, competencias y características que se realizaban en la antigua Grecia. Los Juegos Olímpicos fueron bautizados con este nombre en honor a Zeus, quien habitaba en el Monte Olimpo, ¿ya? Montaña de 3.000 metros de altura, siendo esta la más elevada de Grecia. Y su ubicación estaba eh, cerca de la ciudad de Olimpia. Los juegos estaban abiertos a todos los griegos y si una ciudad era autorizada para participar en los juegos, se consideraba oficialmente como griega esa ciudad, ¿ya? Los Juegos Olímpicos se celebraban desde el año 776 a.C. hasta el año 393 después de Cristo. La celebración de los Juegos Olímpicos se realizaba cada 4 años entre los meses de junio y agosto. Y mientras se celebraban los Juegos, las guerras se suspendían temporalmente. Esto se conocía con el nombre de paz olímpica, dado que los pueblos, las ciudades griegas, se mantenían en constantes guerras durante desde marzo más o menos hasta agosto. En la época en la que celebraban estos juegos, llegaban a una especie de tregua, donde los participantes podían viajar hasta la ciudad de Olimpia para practicar y participar en estos juegos. La ciudad de Olimpia, por otra parte, era considerada como territorio neutral, ya que sus representantes podían reunirse allí para llevar a cabo negociaciones. En épocas de guerra, era en esta ciudad donde hacían todas las negociaciones las ciudades de Grecia sin que hubieran conflictos. Los antiguos Juegos Olímpicos fueron fiestas religiosas, culturales y deportivas que se celebraban en Grecia en honor a los dioses olímpicos. ¿Ya? Entre ellos estaba Zeus, Hera, Poseidón, Ares, Hermes, Hefesto, Afrodita, Atenea, Apolo y Artemisa. ¿Ya? La preparación deportiva, bueno, los niños cuando cumplían 12 años ingresaban a la palestra, que era como una academia donde fortalecían su musculatura, una especie de gimnasio, por decirlo de alguna manera, donde se dedicaban a fortalecer lo que es la musculatura de sus cuerpos. A los 16 años entraban a gimnasios donde realizaban ejercicios físicos y atletismo. Estos gimnasios contaban con pistas de carrera e implementación para hacer estos ejercicios. A los 20 años ya concluían con su formación deportiva y se les entregaban las herramientas correspondientes para participar en los Juegos Olímpicos. Estos juegos tenían distintas modalidades. ¿Ya? Una de las características más íntimas de los antiguos griegos era su espíritu agonístico. La voz griega agón, que era equivalente a la latina certamen, que es como decir qué tipo de juego es el que se realizaba, ¿ya? O qué tipo de competición. Se aplicaba a toda lucha que enfrentan dos adversarios. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos había diferentes competiciones llamadas agones.
Las modalidades o competiciones eran la carrera, las carreras, que la principal era de velocidad, que es donde tenían que correr aproximadamente 190 kilómetros. Luego se incorporó el Diablo, que era una carrera de ida y vuelta, el Dólico, que era una carrera de resistencia, y la Oplitodromía, que era una carrera con armamento, ¿ya? Estaba el salto de longitud, que era muy similar al que tenemos nosotros hoy en día, pero con la diferencia que no se tomaba la distancia que saltaban, sino que comparaban las huellas de los que iban dejando los competidores en el lugar donde caían. El lanzamiento de disco, ¿ya? Ahora, este disco tenía un tamaño y peso que variaba según la edad de los lanzadores. El lanzamiento de jabalina, que tenía una altura aproximada al lanzador, o sea, era más o menos de la estatura del que lanzaba este implemento. La lucha, que el objetivo era derribar al adversario. También estaba el pugilato, que era un deporte donde los adversarios tenían que golpearse mediante los puños, que era muy similar al boxeo. El pancracio, que es un deporte donde deben vencer al adversario mediante golpes de cualquier tipo. Era más similar a lo que hoy se conoce como las luchas mixtas. Las carreras de carro, que consistían en un carro de 2 ruedas tirado por hasta 4 caballos, y el pentatlón, que contaba con carrera de velocidad, salto de longitud, lanzamiento de disco, jabalina y lucha. ¿Ya? El competidor tenía que completar estas 6, a ver, 5 modalidades o competiciones. Ahora, como eran competencias, tenían normas y sanciones. Algunas de estas eran que los participantes tenían que ser griegos libres, o sea, no podían participar los esclavos, ¿ya? Debían competir desnudos, sin ningún tipo de ropaje. No se podía sobornar a los jueces, estos jueces que eh, veían quién ganaba y o sea, en qué lugar podían quedar los participantes, no podían participar. Las mujeres no podían presenciar los juegos y tampoco podían matar a sus adversarios en las luchas ni empujar a sus oponentes en las carreras. Ahora, las sanciones por incumplimiento eran de tipo económico, podían ser políticas, deportivas y corporales, ¿ya? Ahora, los premios. Todos los ganadores se reunían en el templo de Zeus, que quedaba en la ciudad de Olimpia, en la polis. ¿Ya? No recibían premios materiales, sino que simplemente la satisfacción de haber ganado, y ahora sí les entregaban objetos simbólicos, que en un comienzo fueron manzanas que le entregaban a los ganadores, y con el tiempo les empezaron a entregar una rama de olivo y una cinta de lana que le colocaban en la frente, para destacar los que eran los vencedores de los juegos. Ahora, el nombre, en este caso del padre del participante, el lugar de nacimiento y el linaje de cada ganador se inscribía en un registro. Llevaban una especie de libro
donde iban anotando todos estos datos de los ganadores. Y cuando estos conseguían vencer en todos los juegos, tenían derecho a una estatua en el templo de Zeus. O sea, construían una estatua del ganador en el templo. Y cuando regresaban eran recibidos como grandes héroes, como que hubieran luchado una gran batalla y hubieran salido victoriosos. ¿Ya? Bueno chicos, eso es todo por esta clase. Espero se encuentren muy bien y espero que nos veamos pronto. Chao, chao.